Exactamente, son tres bandejas. Perfecto, sí, son tres bandejas. Bueno, pues justamente es lo que vamos a ver, te estás adelantando un poquito, pero es exactamente eso, es una de las formas de paralelismo temporal que vamos a ver enseguida. Siguiendo con el ejemplo este de las bandejas de galletitas. La latencia en este caso, digamos, sin utilizar ningún paralelismo, son 20 minutos por bandejas y el throughput serían 3 bandejas por hora. Está bien. Ahora pensemos primero en, nosotros queremos aumentar el throughput, es decir, queremos sacar más galletitas por unidad de tiempo. eh, y tenemos dos opciones, recurrir al paralelismo espacial o al paralelismo temporal. El paralelismo espacial, básicamente, ¿qué sería? En este caso, en este ejemplo. Exactamente. Digamos, necesito otra persona que amase a la par mía y necesito otro horno. ¿Está bien? Esto es el paralelismo espacial. Duplico la cantidad de amasadores y duplico la cantidad de hornos. En este caso, sí, bien dije, duplico la cantidad de hornos. En este caso tenía uno, ahora tengo dos. Y también tengo otra persona que me ayuda a amasar. Entonces, en este ejemplo donde hemos duplicado el hardware, ¿cuál va a ser la nueva latencia y cuál va a ser el nuevo throughput? Exactamente, la latencia es la misma. Fíjense, esto se ve en el grafiquito. Desde que yo empiezo a cocinar, por más que a amasar, perdón, por más que seamos dos personas ahora amasando, nos sigue llevando 5 minutos ese proceso y el horneado lleva otros 15. O sea que desde el comienzo hasta que termino con el horneado, saco las galletitas, pasaron 20 minutos. La latencia sigue siendo 20 minutos. Y con el throughput, ¿qué pasó? Exactamente. Como dupliqué el amasador y el horno, ahora puedo hacer el doble. Entonces, el throughput, ¿cuál sería ahora? Era de 3, ¿no? El throughput ahora son 6. Exactamente. La latencia sigue siendo de 20 minutos, es decir, un tercio de hora. Y el throughput lo hemos duplicado. Hemos pasado de 3 bandejas por hora a 6 bandejas por hora. Eh, bien, veamos cómo varían o cómo cambian estos números si ahora utilizamos paralelismo temporal. Paralelismo temporal, fíjense cómo se ha dividido este proceso ahora. De nuevo, volvemos al caso donde estamos solos, es una persona amasando y horneando. Fíjense que necesito los 5 minutos para amasar la primera bandeja de galletitas. Cuando termino el amasado, viene el horneado, está bien, pero ni bien pongo la galletita al horno, ya me pongo a amasar la segunda bandeja. De manera que cuando el proceso de horneado termina acá, ya tengo la bandeja lista, la segunda bandeja lista para mandarla al horno. Bien, pregunta, la misma pregunta de siempre. ¿Cuál es la latencia y cuál es el throughput en este caso? Piénsenlo si quieren a partir del minuto 5. ¿Está bien? Porque claramente cuando amaso la primera bandeja, el horno lo tengo desocupado y hasta que no termine de amasar la primera bandeja no lo puedo ocupar. La latencia... ¿Cuánto es la latencia ahora? Me parece que no, che. Me parece que al contrario. Pues fíjate, si empezamos a mirar a partir del minuto 5,
La latencia es desde... es lo que demora todo el proceso. Y el proceso comienza acá en el minuto 5 y termina acá en el minuto 20. En el minuto 20 yo ya saco una bandeja de galletitas del horno y en ese mismo momento pongo la segunda bandeja porque ya las amasé o las preparé mientras estaba cocinando la primera. Entonces la tercera bandeja o el tercer proceso, digamos la tercera repetición, comienza en el minuto 20 y termina en el minuto 35. Es decir, que la latencia en este caso es de 15 minutos. Mm, claro, sí, te entiendo, te entiendo. Vos decís, bueno, yo hice la bandeja, amasé la bandeja 2 en este momento, pero la bandeja 2 sale del horno en este momento. Ese es el razonamiento que vos seguiste. Por eso el throughput te da de 30 minutos. Perdón, en la latencia. Eh, bueno, me voy a fijar. Me voy a fijar acá en la siguiente diapositiva. Están los números. Fíjate que... eh, bueno, ¿qué es lo que ha pasado acá? Fíjense que la latencia figura acá de nuevo como 20 minutos, pero acá está calculando la latencia de la primera bandeja. Que la primera bandeja, digamos, es diferente a las siguientes, porque como les decía, la primera bandeja sí o sí tengo que amasarlas para recién después ponerlas en el horno. Distinto con las bandejas siguientes, porque mientras estoy cocinando la primera bandeja ya estoy amasando la segunda. Entonces la latencia a partir del minuto 5 ya no es de 20 minutos, sino que pasa a ser 15 minutos. 20 minutos es solamente para la primera. Para las siguientes la latencia se reduce a 15 minutos. De hecho, fíjense, el throughput en este caso es como la latencia para todas las bandejas, excepto para la primera, es de 15 minutos. El throughput en este caso pasa a ser de 4 bandejas por hora. Porque acá tengo 15 minutos, saco una bandeja, acá tengo otros 15 minutos, saco otra bandeja, 15 minutos más saco otra bandeja y los 15 minutos que me faltan saco otra bandeja. Entonces en la hora saqué 4 bandejas, ¿está bien? Vos estás comparando los throughput, implementando paralelismo temporal como en este caso y el espacial como en el primero. Exacto. Exacto, sí, la latencia, fíjense que la latencia ha variado muy poco respecto de un caso, respecto de los distintos casos que vimos. Sin embargo, el throughput sí sufre mayor variación. Por ejemplo, cuando tenemos el paralelismo espacial, el throughput pasa a ser 6 bandejas, respecto de las 3 originales que teníamos cuando no implementamos el paralelismo. Y acá si implementamos los dos tipos de paralelismo, es decir, temporal
y espacial, es decir que esto lo replicamos, copiamos todo este hardware. Por supuesto, el throughput, como dice acá, se duplica y pasamos de las 4 bandejas por hora a las 8 bandejas por hora. ¿Queda claro? Digamos, conceptualmente creo que es bastante, digamos, con este ejemplo de las bandejas, eh, es bastante clarificador. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Digamos, conceptualmente queda claro. Bien. Bueno, entonces veamos. ¿Sí? Exactamente, desde que es el tiempo que a la información le demora, es lo que el tiempo requerido por la información para viajar desde la entrada hasta la salida. Esa es la latencia. Y el throughput es cuánta información puedo yo obtener desde mi salida en una unidad de tiempo. Si recurro al paralelismo espacial, perdón, claramente por cada vez que repita el hardware, por cada vez que ponga un hardware en paralelo, voy a estar aumentando el throughput, perdón, en, por la cantidad de repeticiones del hardware. En cambio, el paralelismo temporal no es tan directa la relación, pero también nos permite aumentar el throughput. Bueno, si quedó más o menos claro desde el punto de vista conceptual, veamos cómo podemos aplicar o cómo podemos recurrir a este concepto del paralelismo temporal y espacial en los circuitos secuenciales, que es lo que nos interesa a nosotros. En los ejemplos siguientes lo que vamos a ver son casos de implementación de paralelismo temporal. Digamos, el paralelismo espacial por ahí no tiene mucha gracia o no tiene, es mucho más directo porque simplemente consiste en replicar el hardware. ¿Está bien? Es decir, si yo acá aplico paralelismo espacial, lo que tengo que hacer es duplicar este flip-flop, esta lógica secuencial, este otro flip-flop. Acá tengo la entrada 2, la salida 2. Y ahí básicamente eso es paralelismo espacial. Dupliqué el hardware y estoy duplicando el throughput. Acá el throughput, imagínense que, bueno, no sé, que la latencia sea de 1 segundo. Acá el throughput originalmente era de 4 bits por segundo. Presten atención acá, esto no es un cablecito, sino que es un bus con 4 cables. Entonces pasé de un throughput de 4 bits por segundo a un throughput total ahora de 8 bits por segundo, duplicando el hardware. Pero como es... entonces no, son 4. Son 4. Acá le falta indicar que esto es un bus de 4. Bien. Bueno. Imagínense que tenemos este circuito de acá. Tenemos un banco de registros de 4 bits. Y suponiendo que el T-setup es de 0.3 nanosegundos y que el TPCQ es de 0.2 nanosegundos, ¿se acuerdan que era el TPCQ? Esto lo mencionamos ya hace varias clases. Exactamente, exactamente, es el tiempo de propagación desde la entrada hacia la salida. Entonces, pregunta, ¿cuál es la latencia de este circuito? Es decir, necesito medir el tiempo desde acá
hasta acá. Nueve coma ocho. Por... Son 9. ¿De dónde sale el punto 4? Ah, dos veces el 0,2. Exactamente. Sí, pero ahí falta sumar también los tsetup. Es decir, una vez que la información llega a la entrada, esa información tiene que estar estable al menos un tiempo de tsetup antes del flanco ascendente. Entonces acá tengo 0,3. ¿Cómo? 10,1. Exactamente. 10,1 da esto. O 10. Claro, el T-hold, si este es el flanco ascendente del reloj, del flanco para atrás tenemos el T-setup. Y del flanco para adelante tenemos el T-hold, que la suma de los dos es lo que se conoce como el tiempo de apertura. ¿Está bien? Acá el T-hold explícitamente no se lo tiene en cuenta porque está como enmascarado o está tapado por el TPSQ. Entonces desde el flanco transcurre un tiempo T-hold más otro tiempito tenemos el TPSQ. Y algo que no está mencionado acá en las diapositivas, pero digamos se lo comento, el tiempo de apertura, que es el T-setup más el T-hold suele ser un tiempo muy, muy, muy chiquito en comparación con el T-setup. Si uno busca en las hojas de datos de cualquier flip-flop y uno compara los tiempos del T-setup y el T-hold suele ser mucho más pequeño que el T-setup. Entonces por ahí no se lo tiene en cuenta de manera explícita y queda enmascarado por el TPSQ. ¿Está bien? Bueno, entonces la latencia son 10 nanosegundos. ¿Y cuál será el throughput? Esto quiere decir que cada 10 nanosegundos... ¿Cómo? Sí, en este caso no sé si una hora, pero tal vez convenga más calcular el throughput en bits por segundo. Porque en una hora tal vez el número se va a ir muy grande. ¿Cuánto da el throughput? Digamos, sabemos que cada 10 nanosegundos se produce... cada 10 nanosegundos... ¿Cuánto?
Ahí está. Ahí está. El throughput es cantidad de bits. Digamos, la unidad del throughput son bits por segundo. O cantidad de información dividido unidad de tiempo. Entonces no me tengo que olvidar que esto es un bus de 4 bits. He dividido los 10 por 10 a la menos 9. Entonces, y esto, perdón, esto es segundo. ¿10 a la 8 me habían dicho? ¿Cuánto? Sí, o sea, serían 400 megabits por segundo. Bien. ¿Están todos de acuerdo? Ajá. Diez por 10 a la menos 8. Claro, sí. Esto, digamos, expresado en segundos, es justamente 10 a la menos 8 segundos, que es lo que tengo acá. Digamos, ahí lo escribí el producto de manera explícita, 10 por 10 a la menos 9. Esto tranquilamente lo puedo escribir como 10 a la menos 8 segundos. ¿Está bien? ¿Están todos de acuerdo? Bueno, bueno, veamos entonces ahora cómo podemos modificar esto recurriendo al paralelismo temporal para aumentar el throughput. ¿Está bien? Queremos nosotros, supongamos que los 400 megabits por segundo no nos alcanzan. ¿Está bien? Necesitamos que esto sea más rápido. ¿Cómo podemos modificar este circuito para aumentar el throughput? Bien. Fíjense, las opciones que tenemos para aumentar el throughput, o mejor dicho, eh, los tiempos del flip-flop en comparación con los retardos de la lógica combinacional, los tiempos del flip-flop son muy pequeños, es decir, que el mayor retardo está en la lógica combinacional. Entonces, lo que iba a decir es, lo que podemos hacer para aumentar el throughput es poner un flip-flop más rápido, ¿está bien? Pero estos tiempos no son los más relevantes en la latencia. El mayor tiempo está acá, en la lógica combinacional. Entonces, lo que a nosotros nos conviene es tratar de modificar esta lógica combinacional, pero no para hacerla más rápida, sino para poder aplicar el paralelismo temporal. Entonces, fíjense lo que viene en la diapositiva siguiente. Ya. A esa lógica combinacional, cuyo retardo es de 9 nanosegundos, la rediseño para ahora tener dos circuitos, que por supuesto la combinación de esto es lo mismo que lo de arriba, digamos la funcionalidad es exactamente lo mismo, pero trato de separarla en dos subcircuitos
donde no he disminuido el retardo, porque fíjense que tengo 5 nanosegundos por acá, más los 4 por acá, suman los 9 nanosegundos de retardo que tenía acá. Pero, al separar la lógica combinacional de esta manera, yo acá en el medio, para aplicar el paralelismo temporal, esto me permite acá poner otro flip-flop, como está acá. Fíjense qué es lo que ocurre cuando agregamos este flip-flop de acá. ¿Cuál va a ser la latencia para este nuevo circuito, este circuito modificado? Cero coma cinco nanosegundos más. Acá tenemos 0,5, 5, 0,5, 4 y 0,5. Eso nos da 10,5. Nanosegundos. ¿Está bien? Bien. Entonces, si nosotros comparamos con la latencia del circuito original, que eran 10 nanosegundos, ahora la latencia se ha incrementado de 10 a 10,5 nanosegundos. ¿Y cuál va a ser el throughput de este? Bueno, en realidad, bueno, sí les pregunto, ¿cuál es el throughput de este circuito? El throughput de este circuito 380 megabits por segundo. No, en realidad no. Tenía, la pregunta tenía una trampa, digamos, porque lo que no les expliqué es cómo se calcula el throughput cuando agregamos este nuevo flip-flop acá. El throughput, cuando uno separa o aplica las técnicas de paralelismo temporal, como en este caso, y separa ahora el circuito en dos etapas, ¿está bien? El throughput se calcula como la cantidad de bits, que siguen siendo 4 en este caso, pero el tiempo que tengo en cuenta ahora para calcular el throughput es el tiempo mayor de etapa. No tengo en cuenta, porque me olvidé de mencionarlo en el ejemplo anterior, acá donde tenemos una sola etapa, este tiempo coincide con la latencia. En este circuito que lo hemos rediseñado y ahora tiene dos etapas, la latencia se mide de entrada a salida. Pero el throughput se calcula teniendo en cuenta el tiempo por etapa. ¿Y qué tiempo por etapa tomo? Bueno, ahí tengo que tomar el más grande. Entonces acá tengo una etapa con un retardo y acá tengo otra etapa con un retardo. Retardo 1 y retardo 2. Para calcular el throughput, se tiene que elegir el tiempo, el retardo que sea más grande. ¿Qué etapa tiene el retardo más grande en este caso? Exactamente, la primera, porque acá me quedó esta lógica combinacional con un retardo de 5 nanosegundos y acá tengo el T-setup más el TPSQ. Entonces, para calcular el nuevo throughput, ahora tengo que tener en cuenta, bueno, los 4 bits por supuesto, pero ahora el tiempo que tengo en cuenta no es la latencia total del circuito secuencial con dos etapas, sino el tiempo que tengo que tener en cuenta es el retardo de la etapa 1, que es la etapa más lenta. Si acá tuviera otra etapa, es decir, si esto fuera un circuito con 3 etapas y esta etapa tuviese un retardo de 15 nanosegundos, el retardo que tengo que tener en cuenta es este. Es decir, tengo que tener en cuenta el retardo de aquella etapa más lenta.
Entonces esto sería 4 bits por dividido, perdón, 5,5 por 10 a la menos 9. El... no. Vos decís el T-setup del segundo flip-flop. En realidad tenés que tenerlo en cuenta una sola vez. Digamos, yo acá supuse, estoy tomando este T-setup, este TPSQ y esta lógica combinacional. Este T-setup, este PSQ y este retardo sería el retardo de la... vos sabés que me haces dudar, che. Mira, un cálculo que te deje más holgado. Y sí, tal vez sería mejor tenerlo en cuenta. Es decir, tener en cuenta el T-setup del primero, el TPSQ del primero y el T-setup del segundo. Normalmente, digamos, en los ejemplos que están en el libro, el de Harris y Harris, el T-setup lo tiene en cuenta una sola vez. Digamos, si tengo esta etapa, considero los tiempos de este flip-flop más los retardos de esta lógica combinacional. Pero digamos, el cálculo en un circuito práctico real, y si tenés en cuenta un T-setup de 0,6 en vez de 0,3, te va a dar un throughput menor. A ver, analicémoslo. Muy buena pregunta. ¿Los demás qué opinan? ¿Debemos tenerlo en cuenta o no? A ver. Tengo la información en la entrada. Esa información tiene que estar presente al menos 0,3 segundos. 0,3 nanosegundos, perdón. Tengo un flanco ascendente. La salida del flip-flop se actualiza después de 0,2 nanosegundos. Esa información es procesada por esta lógica combinacional, cuyo retardo es 5 nanosegundos. Y esa información a la salida de la lógica combinacional tiene que estar presente en la entrada del flip-flop un tiempo al menos de 0,3 nanosegundos antes del próximo flanco ascendente. Ahí está, ahí está. ¿Hay que tenerlo en cuenta o no? Maximiliano sugiere que lo tengamos en cuenta. ¿Los demás qué opinan? Ah, lo decís, no hay problema. Bueno, sí hay que tenerlo en cuenta. Sí hay que tenerlo en cuenta. ¿O no? Eh, Mirá, te voy a responder o la próxima clase o por correo. Voy a buscar esta parte en el libro, cómo la calcula exactamente. Pero el T-setup, yo en este momento, mi respuesta sería que hay que tenerlo en cuenta una sola vez.
Porque yo tengo que tener en cuenta todos los retardos entre flancos ascendentes de reloj. ¿Está bien? Entonces el primer t-setup quedaría fuera de este tiempo. Y tendría que considerar el t-setup del segundo flip-flop. Acá tendría que considerar el t-psq del primero. Acá viene el retardo de la lógica combinacional. Y acá viene el siguiente t-setup del segundo flip-flop. ¿Está bien? Y esos tiempos, en definitiva, son los que a mí me van a permitir calcular cuánto puedo yo achicar el periodo de mi reloj en pos de aumentar el throughput sin violar ninguna restricción temporal. Entonces, mi respuesta en este momento es: el t-setup lo tenemos en cuenta una sola vez. Déjame que verifique y que confirme que esto es así. Y en estos días te respondo con mayor certeza. Con cita del libro o de donde sea. Pero en este momento mi respuesta es: al t-setup lo tenemos en cuenta una sola vez. ¿Está bien? Entonces, si me aceptan que eso es así, el tiempo que yo tengo que tener en cuenta ahora para calcular el throughput son, ¿cuánto habíamos dicho? 5,5. 720 megabits por segundo. Fíjense cómo casi hemos duplicado el throughput. Pasamos de un throughput de 400 megabits por segundo a un throughput de 720 megabits por segundo, segmentando la lógica combinacional y agregando un flip-flop extra que lo que hace es separar en etapas al circuito secuencial. ¿Está bien? Básicamente lo que hicimos fue partir de un circuito secuencial de una sola etapa, es decir, esta etapa que está entre los flip-flops de entrada y salida, partir esta lógica secuencial de acá, convertirla en dos subcircuitos y agregar un flip-flop en el medio. Entonces, pasamos de un circuito con una sola etapa a un circuito con dos etapas. Y el secreto está en que para calcular el throughput yo tengo que tener en cuenta el retardo de aquella etapa más lenta. En mi circuito original con una sola etapa, el retardo son de, ¿cuánto eran? 9,5 nanosegundos o algo así. Yo a este circuito, al segmentarlo en dos etapas ahora, el retardo de cada etapa, digamos, logré achicar el retardo de cada etapa. Sí, de cada etapa, digamos, de la primera etapa y de la segunda. Digamos, son etapas que hemos creado, porque partimos de un circuito, como decía recién, de una sola etapa. Separamos la lógica combinacional, agregamos un flip-flop en el medio y ahora tengo un circuito de dos etapas. La ventaja es que ahora cada etapa es mucho más rápida que la etapa única original que teníamos. ¿Está bien?
La latencia sigue siendo mayor. Por eso les decía yo al principio. La, lo que a nosotros nos interesa es aumentar el throughput. ¿Está bien? Y no necesariamente disminuir la latencia nos garantiza que aumentemos el throughput. O no necesariamente empeorar la latencia va a implicar que el throughput sea menor. De hecho, en este ejemplo pasa todo lo contrario. La latencia es mayor, pasó de 10 a 10,5 nanosegundos, sin embargo el throughput es muchísimo mayor. Ojo, lo que estamos nosotros calculando es el throughput máximo que le podemos llegar a pedir a este circuito. Digamos, esto se puede ver muy fácil de la siguiente manera. ¿Cuál sería el periodo mínimo de reloj con el que yo podría alimentar estos flip-flop? Es decir, ¿cuál es la distancia temporal mínima entre dos flancos ascendentes sucesivos? Obviamente sin violar ninguna restricción temporal. Entonces, para calcular el periodo mínimo del reloj con el que yo podría alimentar estos flip-flop, lo que tengo que tener en cuenta es el retardo de la lógica combinacional más los retardos propios del flip-flop. Nanosegundos, exactamente para no violar ninguna restricción temporal. Es decir, que si entre flancos yo tengo que tener, el tiempo mínimo que puedo tener son 10 nanosegundos. ¿Está bien? Eso me da una frecuencia de 100 GB, ¿no? Bien. Ahora, si yo a este circuito lo separo en etapas, ¿por qué el throughput máximo aumenta? Porque esto a mí me permitiría poner acá un reloj más rápido. Porque ahora no tengo que cumplir, digamos, ahora no tengo que esperar 9 nanosegundos como tenía que esperar originalmente. Ahora la lógica combinacional más lenta demora solo 5. Entonces yo acá puedo poner un reloj más rápido. ¿Sí? Sí, ahora te escucho. Eh, a ver, llevándola a la analogía de las galletitas. eh,
Ujú. Claro. Imagínate, a ver, en el caso de las galletitas, primero creo que la analogía sería amasar más rápido y que el horno ponerle levante mayor temperatura y cocine más rápido. No, no estoy del todo seguro, pero tal vez sea algo así. Y respecto del throughput, imagínate que vos te parás acá. Te parás acá, ¿no? Y te pones a mirar ahí. Te pones a contar cuántos bits pasan en un segundo. Y anotás. O decís, bueno, en un segundo conté 400 millones de bits que pasaron por acá. Ahora haces lo mismo, pero te pones a controlar en esta etapa. Y te pones a contar cuántos bits pasan en un segundo. Y en este caso vas a ver que la cantidad de bits que pasaron en un segundo ya no es más de 400, sino que ahora es de 720. Porque esta nubecita, esta lógica combinacional, ahora al ser más rápida, permite que pasen bits, mayor cantidad de bits en la misma unidad de tiempo. Es decir, los bits pasan más rápido. Imagínate esto como una autopista donde los bits viajan a una determinada velocidad. Ahora esto es otra autopista donde los bits viajan a una velocidad mayor. Entonces, en la misma cantidad de tiempo vas a contar más bits o más autos en la autopista donde viajan a mayor velocidad. ¿Me explico? Ujú, ujú. Ah, sí. Sí, está buena la pregunta. Digamos, acá, digamos, no hemos supuesto, digamos, que esa lógica combinacional haga una tarea en específico y hemos supuesto que a esa lógica combinacional la podemos rediseñar en dos subetapas. ¿Está bien? Pero no siempre vas a poder rediseñar la lógica combinacional en dos subetapas o más. En este caso hemos supuesto que se puede. ¿Está bien? Pero habrá casos en los que no vas a poder rediseñar la lógica porque, por ejemplo, como decís vos, si esta lógica combinacional se encarga de calcular un promedio y hacer alguna operación aritmética, tal vez no puedas seccionarla en dos etapas. En el caso que se pueda, que a esa lógica combinacional la puedas rediseñar en dos subetapas y metas un flip-flop en el medio, la ganancia que vas a tener es que vas a aumentar muchísimo el throughput. Si no podés rediseñar esta lógica combinacional en dos o más subetapas, y sí o sí necesitas aumentar el throughput, y acá tal vez te convenga recurrir al paralelismo espacial, es decir, duplicar el hardware. Pero no siempre, digamos, es posible este rediseño de la lógica combinacional. Si se puede, bien, y si no se puede, hay que recurrir a otras soluciones. ¿Cómo es? Todo termina siendo un trade-off y para cada caso en particular hay que analizarlo. Porque uno podría decir, bueno, yo quiero seguir aumentando el throughput y quiero diseñar el smartphone o la laptop más rápida del mundo. Y dice, bueno, voy a seguir subdividiendo esta lógica y esta lógica hasta obtener lógicas que
cuyo retardo sea de 10 a la menos 12 o 10 a la menos 15 segundos. ¿Está bien? Pero cada vez que vos separás, agregás una etapa, mejor dicho, cada vez que vos agregás una etapa, es decir, metés un flip-flop nuevo, no pierdas de vista también que estás sumando esos tiempos a la etapa. Entonces, continuar dividiendo una lógica combinacional, dividiéndola en cada vez más etapas, tal vez logre, ¿sí? Digamos que el tiempo de etapa sea súper bajo. Pero después se van a hacer más relevantes los tiempos asociados al flip-flop. Entonces, digamos, cada caso hay que... Digamos, a lo que quiero llegar es que cada caso hay que analizarlo, cada caso particular hay que analizarlo. Si se puede separar la etapa, bien. Si no, recurrís al paralelismo espacial. Pero si podés separar, rediseñar la lógica combinacional y separar las etapas, tampoco es que podés indefinidamente separar y agregar cada vez más etapas. Todo es digamos, termina siendo un balance, un trade-off entre los tiempos de la lógica combinacional y los tiempos del flip-flop. Si yo acá separo esto en 3 millones de etapas y agrego 3 millones de flip-flop, probablemente estos tiempos sean mucho más relevantes que el tiempo de la lógica combinacional en el medio. Y también voy a estar agregando 3 millones de flip-flop y voy a terminar con un circuito gigante que, digamos, todo tiene que ser un balance. Básicamente, cuando uno gana por un lado, termina perdiendo algo, alguna otra cosa por otro lado. Entonces, cada caso hay que analizarlo detenidamente y ver qué solución conviene aplicar. Bueno, este es el mismo circuito. Fíjense, tenemos este otro circuito acá. Los tiempos son los mismos y tenemos que calcular de nuevo la latencia y el throughput entre la entrada y la salida. ¿Cómo hacemos para calcular la latencia en este caso? Bueno, fíjense, la particularidad de esto es que acá este circuito tiene dos ramas. La rama superior tiene una lógica combinacional con un retardo de 2 nanosegundos y la de abajo de 3. Bueno, para calcular el retardo de esta etapa, uno tiene que tener en cuenta siempre los peores tiempos. Y los peores tiempos en este caso para nosotros son los tiempos más lentos. Es decir, que el retardo de esta etapa va a ser teniendo en cuenta esa lógica combinacional de ahí y no esta. ¿Está bien? Entonces, para calcular la latencia, tenemos los 0,5 nanosegundos de este flip-flop. Acá tengo que sumar este 3 más este 2. Son 5 nanosegundos, 0,5, 4 y 0,5. ¿Cuánto da eso? 10,5, ¿no? Bien, ¿y cuál es el máximo throughput que podemos sacarle a este circuito en esta configuración? El máximo throughput habíamos... ¿Sí?
Eh, para calcular el throughput lo que tengo que hacer es tomar el retardo, considerar aquella etapa con retardo más grande. Acá nuevamente tenemos dos etapas, una que va desde acá hasta acá y la segunda etapa desde acá hasta acá. El retardo de esta etapa son los 4,5 nanosegundos correspondientes al retardo de la lógica combinacional, el T-setup y el T-PSQ. ¿Está bien? Y el retardo de esta etapa son los 0,5 de este flip-flop más aquel camino más lento, que en este caso son 5. 3 de acá y 2 de acá. Entonces el retardo de esta etapa son 5,5 nanosegundos. Entonces para calcular el throughput, ahora tengo en cuenta de nuevo el ancho del bus, que son 4 bits, dividido aquel tiempo, dividido el retardo más grande. En este caso son 5,5 nanosegundos. ¿Está bien? Que si no me equivoco, 700 727 megabits por segundo. ¿Está bien? Bien. Ujú. Ah, vos decís porque por acá vienen 2 bits y por acá vienen 2 bits. Sí, gracias por la aclaración, la pregunta. Sí, digamos, lo que importa es que del flip-flop salen 4 bits y al siguiente flip-flop entran 4 bits. Entonces, para tener en cuenta el throughput, el, para calcular el throughput, tenemos en cuenta estos 4 bits. Independientemente de que después dentro de una etapa esos 4 bits se distribuyan y vayan a ponerle un bit por cada lado. Pero el flujo de información en esta etapa son 4 bits, lo mismo que en esta de acá. ¿Está bien? Imagínate, no sé, imagínate que estás pensando en una pantalla, en la pantalla del monitor. Tiene determinada resolución y por segundo se actualiza, no sé, 60 veces. Supongamos que la resolución, para hacerlo bien sencillo numéricamente, supongamos que la resolución es de, no sé, 2 por 2 píxeles y que son blanco y negro, es decir, que son tan prendido o apagado. Entonces tenés 4 píxeles en total y cada píxel es un bit, prendido o apagado. Entonces tu pantalla tiene una resolución de 4 bits. Si lo actualizás 60 veces por segundo, son 6 por 4, son 240 bits por segundo. ¿Está bien? Pero después no importa cómo esos píxeles o esos bits son procesados en la computadora, qué camino siguen. Lo que importa, digamos, es el flujo total de información. Que en el caso de esta pantalla, con una resolución bastante pobre, serían 240 bits por segundo. Después, como cada píxel es procesado, no, no importa, digamos. ¿Me explico? Bien. Bueno, veamos esta última variante, donde lo que hemos agregado acá es estos flip-flop para sectorizar aún más, para agregar una etapa más al circuito original, de manera tal que ahora sí logramos reducir el retardo. Va, sí se reduce, se reduce. Fíjense qué es lo que pasa. Al agregar estos flip-flop acá,
La latencia total, es decir, el tiempo entre la entrada y la salida, ¿qué va a pasar? ¿Se va a mantener? ¿Va a aumentar o va a disminuir? Va a aumentar porque ahora tengo que incluir los retardos, el TZAP y el TPSQ de estos flip-flop nuevos que he agregado. ¿Vale? Entonces la latencia total va a aumentar. Pero ¿qué va a pasar con el throughput? ¿Qué creen que va a pasar? Ujú. 0,2 y 0,3 creo que eran, sí. Ujú. ¿Y entonces qué pasa con el throughput? Ujú. Exactamente, exactamente. Digamos, en este caso original teníamos la etapa, el retardo más grande eran 5,5 nanosegundos. Al segmentar esto acá, logramos reducir ese retardo ahora a 3,5 nanosegundos. Esta etapa me queda con un retardo de 2,5 nanosegundos. Y esta otra etapa, que no la he modificado, queda igual con un retardo de 4,5 nanosegundos. ¿Está bien? Pero fíjense que al segmentar, agregar esta etapa y segmentar el circuito de esta manera, ahora el retardo más grande ya no es de 5,5 como era originalmente, sino que ahora el retardo más grande es de 4,5. Entonces, al haber disminuido el retardo más grande, cuando yo calcule el throughput, voy a estar dividiendo por un número más chico, por un retardo más chico. Ya no, 4, no, ya no 5,5, sino 4,5. Esto, digamos, se traduce en un aumento, por supuesto, del throughput. ¿Cuánto? Megabits por segundo. Entonces, fíjense que al separar esta etapa en dos subetapas, ahora pasa a ser la etapa más lenta la tercera, que ni siquiera la hemos modificado, porque fíjense que los flip-flops los agregamos acá. Y al agregar flip-flop ahí, la tercera etapa me termina quedando ahora como la nueva etapa más lenta, pero que en comparación con la versión original del circuito, esa etapa más lenta es más rápida comparada que con la etapa original. Entonces, de esa manera logramos aumentar el throughput desde 727 a 888. ¿Está bien? ¿Queda claro? Bueno, ¿alguna duda respecto a esto? ¿Alguna consulta? Bueno, bueno.
Bueno, ¿les parece si dejamos acá por hoy? Bueno, acá termina el PDF o digamos la parte correspondiente a circuitos secuenciales. Les tengo que subir el próximo trabajo práctico correspondiente a este tema, ¿está bien? Y tenemos que arrancar tema nuevo la semana que viene. Así que nos vemos la semana que viene. Nos faltan varios temas todavía. Hay un tema nuevo que lo incluí en el programa este año, que es la parte de filtrado analógico. Ese tema no sé todavía si darlo al final o darlo como tema siguiente. ¿Están cursando señales y sistemas ustedes? ¿Han visto transformada de Laplace? Sistemas de control. Bien, porque sería muy conveniente, digamos, que ya hayan visto transformada de Laplace para ver después lo que es filtro. Porque el análisis se hace mucho más sencillo cuando uno analiza los filtros no en el dominio temporal, sino en el dominio transformado de Laplace. Eh, pero veremos el martes que viene a ver con qué tema arrancamos, si con filtros o seguimos con electrónica digital. Pasa que dar también a continuación lo que es la parte de filtros queda tal vez un poco descolgada porque digamos venimos desde el principio de año con electrónica digital. Si vemos filtro a continuación, después vamos a seguir con electrónica digital y tal vez quede un poco descolgado. Yo creo que tal vez sería mejor darlo a fin de año, el tema de filtrado, pero, pero bueno, no lo sé todavía. ¿Cómo? ¿Darlo al final? Sí, yo creo que tal vez sería lo mejor. Bueno, sí, tal vez entonces lo. Ujú. Eh, bueno, gracias por el comentario, digamos, entonces tal vez lo mejor sería dejar el tema de filtrado para el final, pero antes de meternos de lleno con el filtrado, tal vez dediquemos una clase a practicar un poquito la transformada de Laplace y tratar de razonarlo un poquito más en lugar de hacerlo tan mecánico. Bueno, bueno, nos vemos entonces el martes que viene. Hasta luego.